Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el evento. Y sin más preámbulo y para no consumir más tiempo del necesario, vamos a dar paso a la presentación del doctor Sergio Liteuca, quien tiene principalmente formación como médico y en salud pública. Actualmente es director de programas internacionales de la Universidad de Miami. Si gusta comenzar, doctor Liteuca, por favor. Entonces me toca un tema bastante complejo, que es el de transparencia y cooperación científica internacional. Y yo lo voy a plantear, obviamente la situación que se ha generado con el COVID nos ha cambiado mucho los panoramas o los esquemas clásicos que nosotros teníamos cuando hablábamos de cooperación científica internacional, y sobre todo el tema de transparencia. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a trabajar con el área de investigaciones colaborativas e integridad científica, pero hay una idea clásica que la vamos a ver enseguida, que tiene que ver con todo lo que es convencional en investigaciones internacionales. Pero también la pandemia, pero no solamente la pandemia, sino la biotecnología, el desarrollo de la bioingeniería, ha generado aspectos novedosos en investigación global. Y de hecho, la investigación científica es posiblemente la más antigua de las actividades globales. Es realmente la verdadera, si es que existe una actividad global, porque el conocimiento no tiene fronteras y la colaboración entre investigadores, lo que siempre ha ocurrido. La diferencia es que en los últimos 20 años, 30 años, con el advenimiento de los nuevos métodos de comunicación y la Internet, por supuesto, simplemente se han hecho mucho más rápidas las comunicaciones, más instantáneas la comunicación. Y tenemos también dentro de los aspectos novedosos algo que se está discutiendo en los últimos tiempos y que tiene que ver con reproducibilidad, replicabilidad, transparencia y algo importante, creo yo, y que afecta a todo esto y que repercute en el concepto de transparencia, tiene que ver con la ideología y cómo la ideología ha permeado la ciencia, si bien la ciencia nunca ha sido totalmente neutral, pero podemos decir que en los últimos años, y sobre todo magnificado en la época de la pandemia, la ideología ha dominado en cierta medida el desarrollo de conductas, sesgos y hasta de tendencias, como lo vamos a ver. ¿Qué es una investigación colaborativa, entonces? El concepto tradicional. Y acá yo quiero también hacer una pequeña introducción a lo que voy a comentar, porque lo que hablamos en lo que tiene que ver con ética de investigación es un todo, abarca absolutamente todo. Ética de investigación es un gran paraguas que envuelve el concepto de integridad científica. Y nosotros, los que trabajamos en integridad científica, hacemos una división artificial. Yo me voy a dedicar en esta charla a hablar de integridad. ¿Y qué significa esto? Significa que, como han visto ustedes en las presentaciones anteriores, el área de bioética o de ética de la investigación, de forma artificial, insisto, porque todo está entrelazado, tiene que ver con aquellos aspectos de procedimiento y dilemas éticos, en definitiva, que genera la investigación científica. Todo lo que ustedes han escuchado previamente, el consentimiento informado, la actividad de los comités de ética de investigación, la evaluación metodológica. Cuando hablamos de integridad, hablamos de, en esta separación artificial, de los estándares que tienen que ver con la investigación en sí mismo. Y entonces estos estándares son universales y tienen que ver con quién es un autor, cómo se denuncian conflictos de interés, cómo se maneja el sesgo que cada persona pueda tener para poder responder con la mayor honestidad posible a representar el resultado de sus estudios, la relación entre colegas y básicamente cómo se refleja todo esto en el producto de la investigación, que es la publicación. En ese concepto me voy a intentar manejar yo en estos minutos que me tocan. Entonces, una investigación colaborativa, como en su momento lo planteamos la doctora Elizabeth Heitman y yo mismo, es un equipo interdependiente. Todo lo que ellos hacen es interdependiente, pero es a la vez independiente de la ubicación de los integrantes.
Y las colaboraciones eh, eh, internacionales tienen que ver con un número de ventajas que tienen que ver, por ejemplo, del aspecto positivo, los beneficios en autoría, en las publicaciones, en los intercambios académicos, incluso en la migración. Y esto se ve muy claro en México y en muchas naciones en vías de desarrollo, en cuando existe ese flujo de investigadores que se capacitan en un lugar, van a lo mejor a un lugar. Yo escuchaba previamente a uno de los disertantes que me antecedió, que hablaba de la carencia que tiene México, y no solamente México, en investigaciones duras en el área de bioingeniería, biotecnología. Y esto tiene que ver con la migración, que muchas veces investigadores de un país viajan a otro con más experiencia en esos aspectos para perfeccionarse, vuelven o eventualmente se quedan en el país en donde los ha recibido. Pero básicamente, como decía antes, la investigación científica por todo esto es un concepto, es una empresa totalmente internacional y global. Pero hablaba antes de los hechos novedosos que tienen que ver en investigación científica global y cómo estos afectan en la confianza pública. Y acá también quiero hacer una distinción. Cuando hablábamos de los, si me permiten seguir usando la expresión tradicionales para hablar de los conceptos en integridad, cuando hablamos de investigación colaborativa, en general nos planteábamos en la transparencia, si usamos el concepto de transparencia, en la comunicación entre pares, en general. Esto no quiere decir que esa información no trascendiera a la opinión pública, porque en descubrimientos, en situaciones en donde se han generado situaciones especiales que han producido nuevas terapéuticas o nuevos diagnósticos, estos han migrado a la opinión pública en general. Pero en general, todo este tipo de cosas estaban relacionadas entre los investigadores. Entonces, ellos trabajaban en cuanto a cómo manejaban la autoría, la propiedad de los datos, el conflicto de interés, todo ese tipo de cosas que llamábamos tradicional. Y las investigaciones, si tomamos el área de la biomedicina, tenía que ver con estudios realizados en uno u otro lugar, en donde se sumaban las informaciones, algunos tenían o generaban información con respecto a eso y generaban publicaciones. Pero la investigación global en este momento requiere que, y sobre todo con el advenimiento de la pandemia por COVID, lo que se ha generado es cómo el experto comunica su información al público. Y acá hay una doble vía de comunicación. Por un lado, lo que tiene que ver con comunicación entre expertos y comunicación entre expertos y el público. Y aquí entran a tallar los elementos que mencionaba antes, que también tienen que ver en cómo transmitimos la información, cómo se transmite ese sesgo y fundamentalmente cómo interviene todo esto en el concepto de confianza pública y, por consiguiente, la transparencia en la investigación. Las nuevas investigaciones, y yo pongo acá solamente algunas pocas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el uso de células madre, por ejemplo, lo que tiene que ver con la ingeniería genética, la bioingeniería, CRISPR-Cas, el gene drive, trasplante mitocondrial, pero además investigaciones con el uso de Big Data en medicina, salud pública y finalmente COVID. Todo esto tiene un marco global, tanto de experimentación, o sea, de uso de sujetos de distintos países, como a la vez de lo que tiene que ver con la producción de material vinculado a esto. Cuando hablo de material, por supuesto, hablo de presentaciones, de divulgación científica y finalmente lo que es el producto de la investigación, que son las publicaciones. Hagamos un poco de historia, vayamos a los años 1996. Ustedes recuerdan cuando fue clonada la oveja Dolly, hubo un gran revuelo internacional y básicamente lo primero que se pensó era, bueno, el clonar seres humanos, si se ha clonado una oveja, el clonar seres humanos es posible. Y si ustedes recuerdan, en toda esta época hubo una gran discusión en los comités de bioética, en las comunicaciones científicas, acerca de si esto podría ser posible o si esto podría ser éticamente permisible. Como demostró la historia,
a pesar de las múltiples preocupaciones que existieron en ese sentido, no hubo tal clonación humana, y de hecho hay convenios internacionales que la prohíben, y en general todos los países están de acuerdo en seguir esas normas. Sin embargo, esto fue el primer impacto global en donde hubo el temor en que científicos o investigadores en lugares con menos regulaciones o con más propensión, para decirlo de manera delicada, a trabajar fuera de las reglas globales, democráticas y de los conceptos establecidos, pudieran hacer experimentos por su cuenta. Hasta donde sabemos eso no ocurrió. Pero avanzando en el tiempo, ya el genoma humano ha sido descrito y entonces tenemos que, por ejemplo, a una vez encontrada la secuencia del genoma humano, tenemos la posibilidad de desarrollar la biología sintética. Y nuevamente, yo no sé cuán avanzado o no está México, supongamos que no lo está en el cuanto desarrollo técnico para poder llevarlo a cabo, suponiendo, no conozco. Pero sí es posible desarrollar experimentos en México que a lo mejor están centrados en otra parte del mundo. Nuevamente, esto es algo global. Y entonces, ¿cómo se transmite esa información a la población? ¿Cómo se transmite esa información entre investigadores? Es un tema interesante por descubrir. Y también acá tiene que ver con cómo, desde el punto de vista de la bioética, se toma esa información. Porque existe una tendencia sumamente conservadora, la cual no comparto, que es la de, por precaución, oponerse a todo lo que pueda ser revolucionario. Revolucionario en el sentido de mejorar las posibilidades diagnósticas y terapéuticas y de la vida social. Por ejemplo, el desarrollo de vacunas, combustibles no contaminantes, en el desarrollo de surfactantes, en sustitutos del petróleo. Todo esto tiene que ver con esos aspectos. Pero también existe el temor, y ustedes recuerdan que muchos han acusado a los investigadores que trabajan en esta área de la investigación a querer jugar a ser Dios. Existe el temor de que, como toda tecnología de uso dual, o sea, que tenga dos aplicaciones, una positiva como la que mostraba antes, pero también otra negativa, por ejemplo, el uso de tecnología de biología sintética para bioterrorismo, para creación de una vida no natural, por ejemplo, quimeras, o por lo que pueden resultar, por ejemplo, lo que se llaman bioerrores, o sea, liberación inadvertida de bacterias con potencial patógeno al medio ambiente. Esto ha sido discutido desde la época de los años 70, cuando en la conferencia de Asilomar consiguieron la primera recombinación del ADN, y entonces se decidió en aquel entonces hacer una moratoria porque habían conseguido modificar el ADN de bacterias, pero a partir de ahí habían abierto una caja de Pandora que no sabían en qué podía desarrollar. Muchos de esos temores se fueron disipando a lo largo del tiempo, pero las posibilidades del uso negativo o del uso criminal, para llamarlo mejor, de estas tecnologías existe. Y esto nuevamente es un fenómeno global en donde la comunicación entre investigadores es clave. No tenemos tiempo para desarrollar ejemplos, pero algunos posiblemente recuerden todos los inconvenientes que generó cuando dos investigadores desarrollaron la posibilidad de que la gripe aviar fuera transmitida a un mamífero, y las demoras que tuvo esa publicación, porque el temor que existía y que existe, de hecho, la metodología tuvo que ser no censurada, pero tuvo que ser modificada. Fíjense qué interesante, hablamos de transparencia y hubo muchos defensores de la libertad académica que decían la metodología tiene que ser presentada tal como es. Y sin embargo otros decían, bueno, pero si presentamos esta metodología para transferir, recuerden ustedes que hasta el día de hoy, excepto un caso que leí hace poco, que no sé cuál cierto será, el virus de la gripe aviar no se transmite a mamíferos, hasta ahora. Pero
si artificialmente, y en este caso se consiguió transmitirlo a un hurón, se pudo demostrar que el virus, modificándolo y esperando que ese virus tuviera una mutación natural, pudiera transmitirse a un mamífero, esto generó un trabajo en donde quienes lo hicieron lo consiguieron, pero no fue publicado en su momento, y fueron 7 u 8 meses de discusiones entre quienes decían, esto tiene que ser transparente y ser publicado, y los que decían, no, porque publicar esto es nuevamente abrir una bolsa de gusanos con respecto a las posibilidades negativas que puede tener. De hecho, el trabajo fue publicado, pero fue publicado con suprimiendo partes de la metodología desarrollada. Y hay, por supuesto, preocupaciones éticas que tienen que ver con el desarrollo de células sintéticas. Y estos son, por ejemplo, uno de los tantos reportes que existen para el uso público de la tecnología sintética, que no son distintos al uso de cualquier otra tecnología en cuanto a la beneficencia pública, al manejo responsable, a la responsabilidad intelectual. Todo esto, insisto nuevamente, forma parte de principios aspiracionales. Esto no representa transparencia, representa simplemente la posibilidad de establecer un marco que tiene que ser un marco internacional porque esta tecnología es global. Un caso que tal vez está más cerca de México es la transferencia de ADN o DNA mitocondrial. Tal vez algunos de los presentes lo recuerden. Las mitocondrias tienen una pequeña parte de nuestra carga genética. Tienen de 7 a 11 cromosomas. El resto está en el núcleo. Sin embargo, cuando creo que son entre 20 y pico, 30, no recuerdo muy bien el número, pero no es un número importante. Sin embargo, cuando las mitocondrias, para los que no lo saben, son esa parte de la célula que genera energía. Cuando un embrión es engendrado y la madre le transmite esta deficiencia mitocondrial, el niño o la niña nacen normales, pero a lo largo de su desarrollo, cuando esas mitocondrias se agotan, empieza con una serie de problemas en donde poco a poco lo van invalidando y el resultado siempre es la muerte, una muerte miserable y en general no después de los 10, 11 años de vida. Por consiguiente, estas situaciones no eran curables, hasta que un grupo de investigadores en los Estados Unidos y en el Reino Unido desarrollaron una técnica, es compleja, no la vamos a desarrollar aquí, pero en donde básicamente lo que se toma es el óvulo de la madre, se le retira, son dos técnicas distintas, vamos a hablar de una, se le retira el núcleo de esa madre, se inserta, mejor dicho, se toma el óvulo de una dadora que tiene las mitocondrias sanas. Se le retira el núcleo, se inserta el núcleo que tiene la mayor carga genética de la madre, y sobre esa célula se fertiliza con el semen, con el esperma del padre o el dador. De esa manera se habla de un niño con tres padres. O sea, la dadora de la célula sana, la mujer que es la que va a engendrar la vida que da a su célula para que sea modificada, y quien fertiliza la célula, el óvulo. Esto, si ustedes recuerdan, ha generado un pequeño escándalo años atrás, en el 2016 en México, porque es una técnica que ha sido solamente aprobada en el Reino Unido, después de muchas discusiones. No está permitida en los Estados Unidos aún, porque el temor es que, y ese es el temor que tienen en muchos otros países, el temor es que si bien
la transmisión, como decía antes, la cantidad de ADN mitocondrial es escaso, pero hay quienes sostienen que no sabemos a largo plazo si esto puede incorporarse a la línea germinal y por consiguiente transmitir alguna otra malformación no esperable aún a sucesivas generaciones. Entonces, yo recuerdo, hubo una mujer, creo que era jordana, que sufría este problema. El médico fue de los Estados Unidos y se desarrolló el trasplante mitocondrial en México. Esto generó un gran escándalo porque nuevamente algunos decían, bueno, ¿por qué México? Bueno, porque México no tiene legislación con respecto a eso. No dice ni que es bueno ni que es malo, no se ha discutido. Y la técnica, insisto, no es es una técnica experimental, sí, pero no es una técnica que esté prohibida en todas partes. Como decía antes, el Reino Unido lo permite en este momento con una serie de consideraciones. Pero nuevamente demuestra que la investigación y la medicina en sí es un fenómeno global y en donde si los países no cuentan con similares salvaguardas, pues van a existir siempre lugares en donde determinadas cosas no permitidas en uno sean permisibles en otro. El marco legal que puso el Reino Unido para el desarrollo del reemplazo mitocondrial terapéutico es obviamente solamente para la prevención de trastornos mitocondriales heredados con mujeres que tengan un alto nivel de mutaciones mitocondriales. O sea, esto se sabe porque en general la mujer ya ha tenido una primera criatura que ha sufrido la enfermedad y finalmente ha fallecido. Y como les comentaba antes, no hay permiso para modificación de células germinales. Este es un proceso en marcha que eventualmente podrá llegar a ser legalizado en México o en los Estados Unidos o en otros países en la medida en que se demuestre que son técnicas efectivas o seguras. Pero los temas de discusión bioética tienen que ver con la paternidad, con la posibilidad de tratamientos que afecten la línea germinal. Algunos todavía más puristas hablan de la identidad, diciendo yo no estoy de acuerdo porque, insisto, la identidad no está conferida por ese número escaso de cromosomas, pero la realidad es que tiene cromosomas de una tercera persona, que no es ni la madre ni el padre, es quien la donante de la célula sana. Y otros hablan de también problemas de inequidad porque son estudios, son trabajos sumamente costosos y obviamente no todos están al alcance. Y lo mismo es para otra discusión, excepto si este tipo de inequidad es aceptable o no. Avanzando en el tiempo, el uso de CRISPR-Cas, que es el cortar y reemplazar aspectos del ADN para poder conseguir determinado tipo de mejoras. Esto comenzó en el uso de yogur, empezó a estudiarse al modificar la fermentación de la leche y terminó siendo algo que se utiliza para muchísimas cosas y entre ellas el tratamiento de enfermedades genéticas hasta ahora intratables. Pero nuevamente, aparte de la edición genómica en plantas, para cultivar, para mejorar cultivos, hay aspectos que son controversiales. Por ejemplo, lo que es el gene drive. Yo no sé cuál es la traducción exacta del gene drive, pero básicamente es anular las leyes mendelianas de la herencia. Entonces, por ejemplo, sí, y hasta ahora no se ha hecho todavía, pero si, por ejemplo, y no se ha hecho por temores medioambientales en cuanto a poder generar situaciones incontroladas, pero, por ejemplo, modificar una población de mosquitos, por dar un ejemplo, y hacer que todos esos mosquitos sean estériles o que todos esos mosquitos sean masculinos, va a llevar supuestamente a la extinción de mosquitos en una determinada región. Lo que en principio pareciera un hecho positivo en cuanto a que los mosquitos son quienes transmiten las enfermedades más invalidantes en grandes grupos poblacionales. Pero por otra parte, anular las leyes mendelianas de la herencia no sabemos cómo puede afectar el tema del medio ambiente. Nuevamente, es un concepto
concepto que tiene que ver con la globalización, pero la transparencia no es tal, porque es muy difícil explicar a las poblaciones, y es muy difícil explicar a los políticos, y es muy difícil explicar incluso a gente, hasta a periodistas o gente que no está muy informada acerca de las posibles ventajas, y sobre todo porque no conocemos cuáles son las desventajas a largo plazo. Pero tiene aspectos positivos que sí son usados en corrección prenatal de efectos genéticos. Nuevamente, el downside de esto es las técnicas de enhancement. O sea, si ustedes el día de mañana quiere alguien encargar un niño y, por ejemplo, encargarlo editándolo con un alto riesgo, alto coeficiente mental, con un que no sea calvo como lo soy yo, por ejemplo, que pueda ser más atlético, o que tenga mejor visión, o que sea más alto, o que sea más lindo. Todo esto, en teoría, no es tan matemático, porque, como ustedes saben, existen muchas interrelaciones en los genes, que no necesariamente las situaciones se van a dar como uno lo programa, pero es un hecho que está en discusión. Y nuevamente, esto es algo que es global, es internacional. La misma técnica, la técnica de CRISPR-Cas, es sumamente sencilla, o sea, no requieren grandes laboratorios, requieren conocimiento. Y esto se puede hacer eventualmente, si se quisiera. Lo mismo ustedes recuerdan el caso del investigador He Jiankui, que teniendo conocimiento de esta técnica, utilizó esta modificación para editar los genes de dos mellizas en China. Él decía, para de esa manera hacerlas inmunes al virus del HIV, al virus del SIDA. Nuevamente, con la poca transparencia que tiene China, es muy difícil saber qué fue de la vida de este científico, ha sido marginado. Pero esto demuestra nuevamente cómo situaciones en donde experimentos llevados a cabo en una parte del mundo pueden ser a lo mejor probados con fines no necesariamente terapéuticos en otra parte, de acuerdo a las reglas y de acuerdo al marco institucional que esos países tengan. Y vamos a otro tema más, que es el tema de uso de Big Data. Yo quiero adelantar todo esto porque quiero hacer COVID nos ha traído toda una serie de discusiones novedosas. Y entonces, el uso de la ideología y el uso de la información y la transparencia tiene que ver con que, por ejemplo, el presidente mexicano en su momento tenía sus estampitas para protegerse. El ministro de Salud de entonces de Argentina decía que el virus no iba a llegar a Argentina. Trump, Bolsonaro y otros de distintas líneas ideológicas han fomentado el uso de experimentos que no tenían mucho sentido y que alguien nos llevó a cabo. Hubo peleas y hay peleas con respecto a si la vacuna que se utiliza tiene que ver con su origen. El nacionalismo de vacunas, por ejemplo, es más importante que la confianza terapéutico-científica de la misma. Y nuevamente, la cantidad de artículos retractados, por ejemplo, el uso de la hidroxicloroquina, como ustedes recuerdan, la gran discusión, el uso de antihipertensivos, todo esto requiere todo otro espacio más. En los Estados Unidos, y con esto termino, el presidente Biden ha desarrollado un memorándum para intentar apartar nuevamente la ciencia de la política en todo lo posible. Esto es del 27 de enero, después de todo lo que se ha afectado por la intromisión del presidente anterior, Trump, en lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia y básicamente la comunicación de los científicos hacia la gente. Y yo quiero terminar acá con una reflexión. Es posible que hasta ahora
nunca haya la ciencia tenido una tan baja confianza pública. Y esto tiene que ver con las retractaciones, tiene que ver con los cuestionamientos y tiene que ver también con el rol de los científicos, no solamente en el área de biomedicina, no solamente en el área de pandemias, son discusiones con respecto al calentamiento global, son una serie de discusiones en donde la política ha incursionado, pero básicamente ha generado sesgos que van más allá de la libertad académica. Y además, un tema tiene que ver con la erosión sufrida por las democracias o la total ausencia de la misma. Por lo cual, los hechos han sido reemplazados en muchos lugares por realidades alternativas. Cuando esto ocurre, hay un exceso de información a través de todos los medios, de todas las redes sociales, pero esta información no es necesariamente sinónimo de transparencia. Yo creo, y con esto concluyo, que esta es posiblemente la mayor amenaza que sufre el progreso ético, que tiene que acompañar todos estos elementos que hemos visto muy brevemente. Y cuando esa información está distorsionada por intereses sectoriales, quien sufre es, en principio, la integridad de la ciencia, pero secundariamente quien sufre es la población, que se tiene que nutrir de todas estas informaciones o falsas informaciones para tomar decisiones con respecto a si vacunarse, a determinados medicamentos y básicamente a confiar en lo que sus autoridades de salud le proponen. Con esto termino. Agradecemos la participación del doctor Liteuca. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia, que es del doctor Bernardo García Camino. Su formación principal es en Derecho y actualmente es docente e investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro. Adelante, doctor. Le indico vía la imagen el tiempo del que dispone. Adelante. Muchas gracias a la maestra Nayeli Arce por dirigirnos en esta mesa. Saludo con afecto a mis compañeros de mesa, al doctor Liteuca en Miami, también al licenciado Cristóbal Thompson. Agradezco mucho a la Comisión Nacional de Bioética, al encargo del maestro Edén González y también a la Organización Panamericana de Salud por esta invitación. Conforme transcurre el tiempo de este evento, más difícil se torna la innovación en la información cuando uno la maneja y sobre todo el poder tratar de explicar. Coincido con el doctor Liteuca y también de forma artificial yo iba a dividir la bioética en dos grandes ramas. Una referida a la clínica, a la salud, incluso se mencionó por la doctora Sáenz, por la salud pública, y otra para la investigación, con dos grandes vertientes, la regulación de los comités de ética, pero también este concepto de integridad científica. La verdad, la integridad científica, y acepto esta definición de la Universidad de Barcelona, que a su vez la retoma de la OCDE, en donde la integridad se define como una honestidad, como un compromiso con la verdad, pero también en otras dos variables, una independencia en cuanto a la no influencia de factores externos que pueden afectar el desarrollo de la misma y también una imparcialidad en una neutralidad de la ciencia que tiene distintas variables y que pueden funcionar para beneficio de esta. En efecto, la ciencia requiere y tiene una premisa, generar confianza colectiva. Y si la ciencia no genera esta confianza colectiva, todos aquellos que no tengan un conocimiento científico, todos aquellos que no sean científicos o no sean de la disciplina de la cual requieren del conocimiento científico, podrán dudar. Y obviamente el vehículo para la transmisión, para la difusión de la ciencia es las publicaciones. Y esto tiene y está articulado definitivamente con los temas de integridad científica. Cuando pensamos en la integridad científica, tenemos que pensar en cuáles fueron los escándalos o cuáles son las causas que estemos tan pendientes de ella y de su desarrollo. Solo voy a mencionar un caso de la múltiple cantidad que hay de fraudes y de afectación científica y lo voy a hacer porque es referido a las vacunas. Tenemos que en 1998 el señor Andrew Wakefield publica tanto en el Lancet como en un artículo en la BBC en relación a un vínculo supuestamente existente entre vacunar y la existencia del autismo.
Esto genera, como pueden ver en la gráfica que está en el lado inferior del lado derecho, que disminuya el índice de vacunación y que los casos de sarampión aumenten. Es decir, el problema es que la mala conducta científica frente a todos aquellos que piensen que no sucede nada cuando no hay buena ciencia, puede tener impactos en la vida cotidiana de las personas. Y este es el principal problema que se da ante la falta de integridad, que puede afectar a toda la población. Vivimos en una época en donde toda la información está a mi alcance, pero también está a la carta de lo que yo quiera escuchar. Puedo encontrar toda la información, falsa o cierta, pero que me genere el mismo sentimiento, tanto de esperanza como de desánimo. Lo que yo quiera lo puedo encontrar y podré decir que es una fuente fidedigna. Y esto ha dado pie a remedios, tratamientos sin ningún tipo de base, ningún tipo de sustento, se han divulgado y utilizados en múltiples formas. Y esto ha provocado que la ciencia sea cuestionada. Y esto se apareja a una cuestión. La propia ciencia tiene como característica la incertidumbre. Todos ustedes saben que parte de un protocolo de investigación surge de una pregunta de investigación, de una duda, de algo que se pretende descubrir y por eso mismo es una condición. Tenemos cuestiones, y lo acaba de mencionar, se repite como noticias y tendencias. Tengo un grupo de compañeros con los cuales compartimos un chat desde hace 5 años, de Centroamérica y el Caribe, porque fuimos todos entrenados en materia de ética de investigación. Y en este grupo hemos difundido, como en todos nuestros países o en nuestros estados en la República Mexicana, el hidróxido de cloro ha sido difundido y ha sido manejado como remedio. Y hemos tenido la oportunidad de compartir la información científica para desmentirlo o información de cómo ha sido tratado en lugares diferentes. Y esto es parte de lo que podemos encontrar siempre. Una mala práctica, y este es el consenso de lo que se considera en realidad un fraude científico, podemos encontrar tres diferentes. Una, fabricar los datos. Es decir, de forma artificial, sin que haya ninguna fuente fidedigna, se generen los datos. La segunda es que se manipulen los procesos de investigación o los resultados. Y un tercera que es el plagio, como esta idea o robo de ideas o también replicar materiales que han sido previamente difundidos o conocidos. Hay otro tipo de prácticas que también son cuestionables, también es de la organización de la OCDE, en donde encontramos investigación censurable, y esto tiene que ver con las obligaciones de los investigadores que están marcadas tanto en CIOMS como en Helsinki, que tienen que ver con todo tipo de condiciones, incluida la ética con animales, en investigación con animales, con modelo animal, conducta censurable relativa a datos, donde se magnifica o se altera un resultado magnificándolo o disminuyendo uno adverso, pero también hay otras relacionadas con la publicación que pueden darse por la doble publicación o por autorías fantasma, por negar autorías y demás, pero también hay conductas personales censurables que tienen que ver con conducta del investigador principal o de su equipo respecto de los sujetos de investigación o del resto del equipo, y también tiene que ver con conductas financieras que son de carácter censurable. Todo esto, y creo que hay que insistir al respecto. Hay factores que inducen a que los investigadores lleven a cabo malas prácticas. Y esto es un factor que tenemos que tener en cuenta en países como Latinoamérica, en donde los índices de corrupción y de impunidad son muy elevados. Y entonces esos son factores que se tienen que incidir. El primero son los factores personales, en donde un investigador, a través de su personalidad, de su ansia de destacar, de su vanidad, quiere este reconocimiento y eso le influye para tratar de publicar. La segunda es una apasionada convicción por una teoría o, como lo dijo el doctor Díaz también, el ansia de ganar y ser el primero en publicar. Hay factores también en la organización, donde a veces las políticas institucionales no son sólidas o no son equitativas. Tiene que ver también con comunicación, con supervisión y tutoría.
Una tercera parte que es la que creo que hay que incidir de mayor forma en México, que es la formación de competencias en materia de ética e integridad científica, teórica y práctica, y aquí distintas universidades han iniciado la búsqueda de este tipo de competencias, tanto generando la formación como también de sus lineamientos internos que le permitan proyectarse y generar de una forma diferente. Y también la forma en que hacemos ciencia, que se encorseta en estos equipos que compiten en áreas, instituciones y que siempre están en esta manera eh, ocultándose a sí mismo como este pacto de impunidad que se ha mencionado para otros problemas que se tienen también, donde los equipos de investigación se protegen unos a otros para evitar que se revelen las malas prácticas. Hay factores también estructurales y esto tiene que ver con las políticas públicas a nivel nacional y que pueden ser para los investigadores las reglas en que se evalúa su investigación, en donde vales según lo que publicas, los indicadores, sus índices de citación y factor de impacto y esta frase de publicar o perecer. Una presión para obtener resultados, y esto lo vamos a tocar específicamente en el tema de COVID, que tiene que ver también para el financiamiento y para otro tipo de actividades y de ayudas. Hay una presión por resultados y resultados positivos. Hay una lógica empresarial para la investigación científica en donde todo se tiene que ver sobre la idea de costos y beneficios y también nuevas áreas en donde pareciera que son estos potenciales en donde habrá más financiamiento, pero también mayor impacto para poder desarrollar la actividad. COVID fue una de estas en las cuales estos factores estructurales creo que están más que marcados. Esto es el código, los lineamientos para el desempeño de investigación del Instituto de Neurobiología de la UNAM, que está aquí en Juriquilla, Querétaro, en donde se consideran inaceptables estas mismas tres acciones. El plagio como apropiación de ideas, que puede ser robar la idea o no reconocer al que la tuvo, la fabricación de datos y también transgiversar datos, pero referidos a la identidad del propio autor, también a las cartas de aprobación de los comités, suprimir hallazgos, ya sea negligencia o descuido. Hay otras prácticas también inaceptables que es no declarar u ocultar los conflictos de interés cuando estos existan, y los vamos a ver también a detalle, y transgiversar las cualificaciones de los autores para efecto de resultar más atractivos para las distintas publicaciones. Todas estas son conductas que se pueden considerar contrarias. Vamos a ver la autoría y para eso este es un libro que pone a disposición en descarga gratuita la Comisión Nacional de Bioética de México, que es Ética de la Investigación y que nos define de forma adecuada qué es un autor, como un resultado de un proceso. No es nada más la difusión final, que es esta colección de palabras que resume todo este proceso que se dio para descubrir o generar esta hipótesis o teoría. La verdad implica una transparencia por necesidad. Y en esta transparencia hay algo muy relevante, que es, esto es otra vez, estos lineamientos del Instituto de Neurobiología de la UNAM, en donde nos señala las obligaciones para el manejo de datos. El registro de los datos, cómo están conservados, almacenados y cómo pueden ser puestos a disposición para la revisión y análisis. Cada vez que se ha desmentido un artículo, muchas de las veces es porque se difunden mediante un artículo. Ya otro equipo de investigación en otro lado del mundo dice, ¿cómo no se nos ocurrió? Vamos a replicarlo a ver si en el proceso aparece algo que nos resulte relevante y al momento de realizar de nueva cuenta el proceso de investigación llegan a un resultado diferente. Pueden reconocer que existe un error, lo replican de nueva cuenta y si encuentran otra vez el error, van a pedir al laboratorio que publicó cuáles son los resultados para poderlos analizar. Y una vez que este laboratorio que publicó rechaza, niega o no difunde los resultados o no los comparte, en ese momento se encienden las alarmas para considerar la posibilidad de que haya algo inadecuado o indebido. Estas son las bases de datos de lo que hablamos de
el doctor Wakefield acerca del sarampión, cómo manipula y falsifica algunas de las bases de datos para alterar. Hay muchas publicaciones también científicas en donde los datos estadísticos, toda esta información cuantitativa permite detectar los fraudes y establecer cuándo no son ciertos los resultados por el simple análisis de la metodología. Y esto tiene que ver, esta transparencia, con una decisión muy importante que se tomó por las principales publicaciones científicas internacionales, que es abrir en comunicaciones gratuitas todas las publicaciones referidas a COVID. Esto es muy importante porque se considera esta pandemia con este impacto global y cualquier esfuerzo que se realice en cualquier lugar va a ser observado y va a ser analizado en beneficio del resto de la población a nivel mundial. Por eso la importancia de esta transparencia. Pero también tendríamos que encontrarnos este resultado o este valor del resultado negativo. Normalmente hay toda esta intención de publicar y sobre todo resultados positivos, pero en la investigación, cuando un equipo abre sobre una duda y abre un proceso que le da un resultado negativo, la publicación del mismo va a evitar que nuevos equipos tengan la misma idea y vayan hacia el mismo lado, desperdiciando tiempo y recursos. No existe a nivel mundial ninguna publicación que realice sobre resultados negativos y pudiera ser un resultado, pudiera ser muy interesante para todo el mundo el encontrar todas estas posibilidades para poder también avanzar. Es una forma de optimizar recursos, evitar que se vuelva a andar un camino equivocado. Los conflictos de interés es otra de las formas de alterar la integridad científica, en donde podemos encontrar que el interés primario del bienestar del participante o la validez de la investigación se ven alterados por otro tipo de interés de parte del investigador. El día de ayer fue publicado todo este cuestionamiento a un profesor de Oxford respecto de la vacuna del mismo Oxford. El día de ayer fue publicado y es una investigación que se maneja de forma independiente para poder encontrar todo este tipo. Hay dos tipos de conflicto de interés, tanto para los investigadores como también para las instituciones. Son los financieros como los no financieros. En el primer caso obviamente, tiene que ver toda la idea de los puestos, los ascensos, las patentes, las acciones, las compensaciones, los honorarios, las regalías. Pero también en los no financieros, las relaciones personales de tipo afectiva o familiar, como también las de amistad con otros investigadores, pero también tendríamos que encontrar aquí las de enemistad cuando se vota en contra de un protocolo por tratarse de la misma línea de investigación que se realiza. Todos estos casos de conflicto de interés son ejemplos de falta de integridad científica. La vigilancia ha aumentado, afortunadamente. El COVID y toda esta experiencia de 11 años, de 11 meses, perdón, espero que no sea cierto, 11 años, 11 meses de encierro nos ha generado una presión indebida para la ciencia. Se considera que a pesar de que no se la apoyaba, a pesar de que se dudó de ella, la ciencia tiene por necesidad que resolvernos de una forma adecuada el problema en el que nos encontramos. Esto también ha dado una sobreexposición internacional a cualquier noticia de tratamiento o de prevención, a cualquier resultado se sobreexpone. Ha dado también pauta a la intervención de organismos internacionales y de los propios gobiernos en cuanto a los avances y a las políticas públicas. Y también, como ya se mencionó, una geopolítica en la confianza para las vacunas. Pareciera que la ideología de un país tiene que ver con la eficacia o la confianza sobre las vacunas. También hay una vigilancia en todas las publicaciones. Son más de 90 artículos los que han sido retractados o retirados de la publicación en esta base de datos, que es una fuente adicional de vigilancia de publicaciones. Pero ahora quisiera insistir en la parte propositiva, cómo reforzar la parte de la integridad científica. La primera es la regulación. Siempre cuando hay regulación, nos va a restringir los márgenes de acción, pero el que no haya márgenes de acción va a generar un riesgo mayor. No hay uniformidad y no hay criterios, y a veces es por falta de
uniformidad, por que no hay una institución regulatoria que pueda abarcar todas las disciplinas. A veces en ingeniería el primer autor es el último de la lista, en otras disciplinas es el de correspondencia, en ciencias sociales es el primero de la lista, y todo ese tipo de cosas tienen problema de autoría y de coautoría. Ya existen esfuerzos por las universidades, como les mencionaba, de hacer estas certificaciones de integridad científica, de libertad, de ser libres de plagio, y es algo en lo que se tendría que seguir trabajando en todo el caso latinoamericano y también muy en particular en el caso mexicano. Tenemos también que los comités, tanto científicos como de ética de investigación, pueden coadyuvar en la vigilancia. Desde el adecuado diseño de la investigación, en el cual en la metodología van a poder advertir y van a poder corregir cualquier falla que pueda haber a la integridad, como también evitar una duplicidad en investigaciones o también que haya plagio. En esto mismo pueden encontrarse que ellos, al tener el protocolo, saben quiénes son los colaboradores y pueden encontrar con toda naturalidad quiénes fueron autores y coautores de un artículo y quiénes son autores fantasma o a quienes se les negó la publicación a pesar de tener derecho de tenerla. Tenemos también que entender que la regulación, solamente sancionar es una conducta cuando ya se cometió la falta de la integridad, cuando la prevención a través de la educación es una conducta ex ante, es decir, de manera previa. La UNESCO en este informe ha insistido en que tiene que ver con la gobernanza y tiene que ver con la gobernanza también de las universidades, en donde la ausencia de corrupción en todos los ámbitos es lo que puede generar el avance científico. El no tenerlo continuará el hecho de que haya recortes a la ciencia. La premisa que tenemos que tomar en cuenta es esta confianza, y en este tiempo de recorte, de crisis de valores, toda la comunidad científica se debe diferenciar con parámetros y con regulación. Esta integridad es una condición para el avance científico, requiere políticas públicas, requiere de las universidades, y abonar esta credibilidad es abonar en una cultura de legalidad y una cultura del Estado de Derecho. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor García. Vamos a continuar con la intervención del doctor Fernando Fon, quien está representando al licenciado Cristóbal Thompson por parte de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, mejor conocida como AMIF, y de donde es director médico y de asuntos regulatorios. Si gusta comenzar, doctor Fon, adelante. Y el motivo de la participación es justamente poder compartir desde la perspectiva de la industria farmacéutica cómo concebimos este vínculo que existe entre la actividad científica, la actividad de investigación y desarrollo en el sector farmacéutico y la ética. Y algo que me gustaría compartir es que definitivamente el sector farmacéutico es quizá uno de los sectores con mayor regulación, con mayor necesidad de mantener una dinámica permanente de estándares de clase mundial, de actualización de los distintos procesos en todo lo que tiene que ver con su quehacer, no solamente en el ámbito de investigación. Y en ese sentido, compartir con ustedes que esta idea de transformar una molécula que se le ha encontrado alguna posibilidad terapéutica y convertirla en un medicamento, pues es un proceso complejo, es un proceso que toma tiempo y que a lo largo de los años ha ido robusteciéndose en términos de requerimientos tanto científicos como regulatorios, y que en términos generales podemos decir que tomaba, y ahora ahondaré un poco más en ello, tomaba en términos generales un promedio entre 13 y 15 años el lograr obtener de una molécula, de una idea, un medicamento que obtuviese un registro sanitario. Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque parte de este acompañamiento de la ética en el quehacer farmacéutico no solamente se centra en el ámbito de la investigación. Es muy importante poner a su consideración que básicamente los aspectos éticos acompañan todo el quehacer del entorno farmacéutico. Insisto, en la parte de investigación es fundamental y ahondaré más en ello en unos momentos, pero también tiene que ver con todo el proceso de fabricación, el proceso, desde luego,
de la distribución, y esto amparado una serie de lineamientos y de requerimientos a través de las famosas buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de distribución, y que incluso nos permiten llegar también en los aspectos promocionales, buenas prácticas de promoción, donde desde luego se tiene que tener un estricto seguimiento a las condiciones en las que han sido autorizados los insumos para su adecuada divulgación con las distintas audiencias. Desde luego, en primer término, los profesionales de la salud, pero también, en algunos casos, los propios usuarios, los pacientes, los cuidadores, en fin, y a través de estas políticas que están centradas en el paciente, en la persona, pues es que todo el proceso se acompaña de los aspectos éticos en el marco regulatorio y en el marco jurídico vigente en el caso de México. Es pues que estas responsabilidades desde el punto de vista ético, técnico y científico las podemos enfocar hablando particularmente en el tema de la investigación clínica desde el diseño mismo de los protocolos, la conducción, los resultados y cómo esto todo se correlaciona y se comunica a las distintas instancias, audiencias, y que se tiene que hacer en forma perfectamente transparente, objetiva y en todo momento disponible. Y cómo entran nuevos actores que ya se han estado mencionando a lo largo de la mañana, estos escenarios a través de Big Data, del Data Mining, Data Science, la evidencia del mundo real, están impactando en estos diseños de los estudios clínicos y también de cómo se entiende el proceso de desarrollo. Nuevos actores, la aparición de empresas con otra personalidad en otros ámbitos que los hemos identificado ahora como actores muy fuertes en el ámbito de la salud. UPS, por ejemplo, Samsung con una división de biológicos, Amazon que está incursionando en áreas de la salud, pues forma parte del nuevo entorno y que tenemos que preguntarnos si estos nuevos actores están prestos a seguir estos mismos principios. Hay una dinámica impresionante que ha ciertamente acelerado la presencia del COVID y de la pandemia en todo el mundo, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos de todo esto que está ocurriendo. La llegada de la pandemia nos ha permitido dentro de las experiencias, si podemos llamarlas positivas, de esta situación, pues retar el sistema y tenemos ahora un interesante panorama, este modelo de tiempo que les compartía con respecto a la desarrollo e investigación de nuevos insumos que tomaba entre 13 y 15 años, ahora lo vemos materializado en un periodo menor a 12 meses con 11 vacunas que a nivel mundial han recibido estas autorizaciones de emergencia en los distintos países. En el caso de México, 5 de ellas, de estas 11, ya con este reconocimiento de autorización de emergencia, y aquí vale mucho la pena hacer énfasis, lo que nos decía el doctor César por la mañana, este mecanismo, a pesar de que no está detallado en nuestro marco regulatorio actual, ha sido posible construirlo a partir justamente de la intervención del Consejo de Salud General, de la propia Secretaría de Salud y desde luego la intervención de nuestra autoridad sanitaria, COFEPRIS, para poder atender esta necesidad y generar estas primeras autorizaciones de emergencia, no solamente para estas 5 vacunas, sino inicialmente incluso con algunas de las pruebas rápidas que se empezaron a utilizar para identificar a los pacientes. Después un proceso que se ha visto revolucionado, pero sin embargo es muy importante enfatizar que en ningún momento se ha vulnerado o se ha deteriorado este rigor científico con el cual se tiene que continuar con todos estos trabajos, y la ética en este sentido está cumpliendo un rol fundamental. Podemos decir ahora entonces que en realidad este objetivo que podríamos haber identificado anteriormente desde el punto de vista farmacéutico, de cómo hago mis investigaciones y mis desarrollos para poder llegar en primer lugar en esta carrera de encontrar nuevas alternativas terapéuticas, ha cambiado. Ese objetivo ha quedado de lado y ahora estamos trabajando en ver cómo llegamos, pero juntos, cómo se integra toda esta maquinaria de colaboración entre la academia, la ciencia, el sector privado,
los gobiernos, las agencias regulatorias, incluso los grupos de filantropía, cómo todos han convergido para atender esta necesidad de combatir este problema generado por el virus del SARS-CoV-2. Entonces, bajo esta premisa, nos parece desde el sector farmacéutico que estamos ante una nueva visión de entender esta relación que se debe dar de manera colaborativa, natural, que se debe promover entre las distintas vertientes y todos coincidir a partir de un mismo marco, por supuesto, en el principio ético, pero también en el entendido de aceptar y de trabajar por establecer estos parámetros comunes, no solamente en el ámbito local, nacional o regional, sino también en este contexto global. Hoy vemos con una facilidad cómo la información está a un clic de distancia, y en el buen sentido y en el mal sentido, como se ha estado mencionando. Es sin duda claro que la ciencia del conocimiento siempre va a avanzar con una velocidad mayor a la regulación, la legislación. Y tenemos en medio una serie de herramientas que nos van a ayudar a cerrar o a cortar ese distanciamiento entre la ciencia, el conocimiento, la regulación, la legislación. Y dentro de esas herramientas quiero destacar, por supuesto, a la ética, que nos permite justamente, y ya también se ha venido mencionando, estimular a los trabajos de regulación y legislativos cuando hay ya información derivada de este conocimiento científico, que se puede otorgar otro tipo de beneficios, y que en este momento la regulación pudiera estar siendo restrictiva para hacer partícipe a la población de esos beneficios. Y también poner un límite, poner un momento de pausa cuando ese conocimiento está yendo tan adelantado que genera dudas, que genera preocupaciones. Y poder tener ese balance es fundamental a través justamente de esta reflexión permanente en el ámbito de la ética y desde luego de la interacción. Esto puesto en la práctica, pues lo podemos ver reflejado en las nuevas alternativas terapéuticas que se están desarrollando, donde ya estamos involucrando las terapias celulares, las terapias génicas, la ingeniería de tejidos, esta conjunción de distintas disciplinas. Ahora hablamos de la posibilidad no muy lejana de empezar a tener a través de la impresión 3D tejidos, órganos, ¿por qué no abatir estas listas de espera para los futuros trasplantes? En fin, una serie de posibilidades que están próximas y que requieren justamente de esta reflexión en el ámbito científico, pero con esta perspectiva ética para siempre salvaguardar la integridad de las personas. En ese sentido, ¿y qué motiva a la industria, desde luego, a hacer estos desarrollos? Pues justamente la falta de alternativas terapéuticas, buscar alternativas e intervenciones terapéuticas más eficaces, más seguras y que permitan, sobre todo, mantener una mejor calidad de vida de las personas. En ese sentido, y ese es el trabajo que estamos desarrollando y que viene perfectamente sustentado a través de distintas etapas de la historia y que ha permitido la generación de distintos documentos que son la base, el fundamento de lo que hoy, a través de las buenas prácticas clínicas, conocemos, pero tenemos estos antecedentes, el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, en fin, una serie de actividades que han reunido a las instancias que dedican su conocimiento y su experiencia a la reflexión sobre estos temas y que han, insisto, consolidado a través de estas buenas prácticas clínicas y que ha seguido evolucionando. Hoy hablamos, por ejemplo, de un documento que es fundamental como el consentimiento informado, ya en un formato validado desde el punto de vista electrónico y que permite tener una dinámica distinta en todo el proceso del consentimiento y desde luego en la obtención del mismo y el seguimiento de todos estos pacientes. En fin, los principios éticos para las buenas prácticas clínicas nos permiten integrarnos a toda esta comunidad, el rol del investigador que ya se revisó, el rol de los comités de ética en investigación que ya se revisó y desde luego la participación de las empresas que están trabajando en esta innovación a través de la investigación y desarrollo, pues conjuntar toda esta serie de herramientas para saber, primero, que no es una actividad que realiza la industria de manera aislada o que de alguna manera nadie conoce qué está pasando, sino al contrario, que está en un permanente
apoyo con todos estos actores, los comités de ética, insisto, las autoridades sanitarias y otras instancias en el ámbito global e internacional. Únicamente mencionaría en el caso local nuestro Consejo de Ética y Transparencia, que tiene senda regulación al respecto de cómo conducirse en el aspecto de los estudios clínicos, pero también insisto en esta parte de llevar la información a los profesionales de la salud, a los grupos de pacientes, siempre bajo un comportamiento responsable y que permita justamente tener esa visión común por la que tenemos que trabajar de la persona al centro. Y en el ámbito internacional, desde luego, las instancias que hemos estado mencionando, que se han estado mencionando a lo largo de la mañana, como referentes y como garantes al mismo tiempo de que todo esto debe estar ocurriendo de manera permanente, de manera dinámica, en una comunicación activa y proactiva entre los distintos actores, buscando siempre salvaguardar el bienestar de la población. Y únicamente diría, como reflexión final, que debemos mantener esta permanente reflexión ética en todo nuestro quehacer, particularmente en el ámbito de la investigación. Desde luego es algo que no está estático, sino que constantemente está evolucionando y está evolucionando de la mano también con el mismo avance del conocimiento y la ciencia, pero algo que no debemos de perder de vista es siempre poner a la persona al centro y buscar alinear todos los puntos de vista y esfuerzos hacia ese objetivo común que hoy se ha identificado como el bienestar común, el bienestar de la población. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por su participación. Por lo avanzado que ya va el programa, no nos dará tiempo de compartir algunas preguntas en el auditorio. De cualquier forma, estas pues no han surgido, más bien han surgido una serie de comentarios que justo reafirman las posturas que ustedes tres nos han comentado. Solamente entonces, para cerrar, pues agradecer su participación y dar una breve conclusión de todo esto que los ponentes nos han compartido, temas muy relevantes, temas muy interesantes, sobre todo para ahora el panorama actual, ¿no? Es evidente que el tema de la pandemia por COVID nos sitúa en un momento en que se centra la atención mucho en la investigación clínica, ¿no? Eso es innegable, ¿no? Que los ojos voltean justo por la pandemia de COVID, que además tenemos este contexto de la sociedad de la información en donde hay eso, mucha información. Se esperaba transitar a esta sociedad del conocimiento y no necesariamente sucede, ¿no? A veces esta información genera más desconocimiento. Entonces, algo que me parece importante rescatar es esta idea de la confianza pública en la ciencia, ¿no? Que es necesario justo apuntalar el tema de la transparencia, del tema que ya nos hablaba el doctor Liteuka y el doctor García, así como pues la integridad científica y la regulación de la que nos comentaba el doctor Font, particularmente en el caso de investigación clínica con la buena práctica clínica, y que esto, bueno, va a permitir que se pueda transmitir la mejor información a la sociedad en general para que pueda tomar decisiones a partir de esto, ¿no? Además de, entre los grupos de investigación, compartir los resultados que van surgiendo de los diferentes proyectos y esta colaboración internacional que, como bien nos decía el doctor Liteuka, bueno, la investigación en sí misma es una actividad global, ¿no? No se puede pensar en aislado ni de manera local. Entonces, pues no sé si ustedes quieran agregar algún comentario final y si no, aquí cerraríamos esta segunda mesa de diálogo.